Buenos días, profesora. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a realizar el trabajo final de estadística inferencial. Los integrantes de nuestro grupo son Raúl Zurita, Daniel Santa Cruz, Moisés Montoya, Araceli Limache y yo, Grace Lucía Peñarretes. El problema central es, los gastos en ocio de los estudiantes de la carrera de contabilidad en la UTP son moderados y están siendo usados en actividades productivas que los ayudan a tomar un respiro de la vida universitaria. Para seguir vamos a ir hablando nuestras variables, tanto cualitativas como cuantitativas. Acá tenemos el de la edad, el cuadro que va de 17 a 20, de 20 a 23, de 23 a 26, de 26 a 29, 29 a 32 y de 32 a 35. Interpretando la tabla, podemos decir que el 37 de los estudiantes encuestados eh, están entre 17 y 20 años, 16 personas entre 20 y 23, 35 de 23 a 26, 38 de 26 a 29, de 29 a 32 hay 36 y por último 55 personas tienen entre 32 a 35 años. Y los porcentajes de la tabla se muestran tanto en este gráfico circular como en esta de obija. Tenemos el tipo de trabajo en el que hemos colocado las personas que no tienen empleo, trabajos a tiempo completo, trabajos ocasionales o temporales y trabajos a tiempo parcial. Y de acuerdo al cuadro podemos interpretar que el 5% de los estudiantes no tienen empleo, el 32% tienen un trabajo a tiempo completo, el 31% un trabajo ocasional y 32% trabajan a tiempo parcial. Los porcentajes se pueden visualizar en este gráfico de barras y en este circular. Tenemos el género, que es el masculino y el femenino. Y interpretando el cuadro podemos ver que el 52% de las personas encuestadas son del género masculino y 48% del femenino. Acá mostramos, por medio de un gráfico de barras y circular, los porcentajes de ambos sexos. Eh, ¿Tienen algún préstamo, tarjetas de crédito o deudas, entre otros? Vemos que el 33% de las personas encuestadas sí tienen deudas estudiantiles, préstamos o tarjeta de crédito, mientras que el 67% de ellos no tiene deudas. Ahora vemos lo que son las actividades que se realizan en tiempo de ocio. Tenemos salidas a comer, compras en línea, actividades deportivas y viajes. Y de acuerdo al cuadro podemos interpretar que el 41% de los estudiantes de contabilidad en su tiempo de ocio tienen salidas a comer, el 23% compras en línea, el 26% actividades deportivas y el 10% realizan viajes. Acá tenemos las gráficas, tanto de barras como la circular que interpreta el porcentaje. ¿Cuánto dinero gastas en alimentación cada semana? En este caso tuvimos un rango de menos de 400 soles a más de 700 soles. Aquí tenemos un gráfico circular y una ojiva que podemos ver que 44% gasta de 500 a 600 soles en alimentación cada semana. Después tenemos la siguiente pregunta que es, ¿has recibido algún tipo de educación financiera previa? El 31% que son 67 alumnos de nuestra muestra respondieron que sí y el 69% que representan los 50 alumnos dijeron que no. De igual manera aquí tenemos un gráfico de barras y un gráfico circular. La siguiente pregunta, ¿cuánto dinero gastas en promedio cada mes en gastos no esenciales de ocio, entretenimiento, etcétera? Para este se tomó un intervalo de 150 soles hasta 170 soles. De igual manera que tenemos un gráfico de barras sin ojiva que podemos ver que el mayor gasto fue de 167,76 a 170 soles. Para las medidas de tendencia central vamos a trabajar primero con lo que es la edad. En nuestro cuestionario se recopiló que los estudiantes tenían de 17 años a 35 años. Vamos a sacar lo que es la media, moda y mediana, usando su respectiva fórmula en cada caso. Para la media, bueno, esta medida proporciona una estimación de la edad de los estudiantes, que en este caso fue 27,05. Esto significa que en promedio la edad de nuestra muestra de los alumnos de contabilidad del UTP es de 27,05 años. Para la moda, es importante tener en cuenta que puede haber otros valores cercanos que también sean frecuentes, pero 27,8, que es el valor que nos bota la fórmula, es el más común. Esto indica que el valor más frecuente en la edad de nuestra muestra de los estudiantes de contabilidad fue aproximadamente 27,8. Para la mediana, esta medida proporciona una representación central de la edad de los estudiantes y es menos sensible a valores atípicos de la media. Tenemos que el valor de la mediana es 27,6182. Eso significa que el 50% de los estudiantes de contabilidad del UTP tienen una edad de 27,6182 o menos en el 2023. Ahora vamos a trabajar con los gastos semanales de la alimentación. Como primer intervalo tenemos de 0 a 400 y de último intervalo de 700 a más. De igual manera le vamos a sacar la media, moda y mediana con su respectiva fórmula. Para la media nos salió que es
9.67. Esto indica que en promedio los alumnos de contabilidad gastaban alrededor de 509.67 en alimentación por esa semana. La moda. Para la moda nos votó que es 489.2857. Esto significa que el valor más frecuente en los retos semanales de alimentación de los estudiantes de contabilidad del OTP fue de aproximadamente 489.2857. Para la mediana, también su fórmula nos votó que es 514.0625. Esto indica que el 50% de los estudiantes de contabilidad del OTP gastaron 514.0625 soles o menos en alimentación por semana. Por último, se va a trabajar con los gastos promedios no esenciales. De este va de un rango de 150 soles hasta los 170 como último intervalo. La medida de dispersión, consolidamos nuestros datos y obtenemos los siguientes, ¿no? Para poder hallar la varianza, aplicamos nuestra fórmula y obteniendo como resultado el indicador de variabilidad de las edades de todos los alumnos, ¿no? El valor de la varianza más alto sugiere una mayor dispersión de los datos alrededor de la media. Como resultado, nuestra varianza es de 28.3384. Nuestra desviación estándar, para la desviación estándar, podemos decir que esta medida nos indica la dispersión de promedio entre las edades con respecto a la media. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de nuestros datos. La desviación estándar es de 5.3234. Para los gastos semanales en alimentación, de igual manera, hacemos nuestros cálculos y en nuestra varianza nos indica que la variabilidad de los gastos semanales en la alimentación de nuestros alumnos es de 1419.3616. Es un valor de varianza más alto al que sugiere una mayor dispersión de los datos alrededor de la media. Con la desviación estándar nos resulta o nos da como resultado 37.17. Esto indica que la dispersión de promedio en los gastos semanales en alimentación con respecto a la media eh, es este resultante, ¿no? Esto indica que cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Para las medidas de dispersión, consolidamos nuestros datos y aplicamos nuevamente nuestra fórmula para poder hallarlo. En este caso nos sale 34.55, que indica la variabilidad de los gastos en promedio no esenciales. Esto es un valor de varianza más alto que sugiere una mayor dispersión de los datos alrededor de la media. Para la desviación estándar nos da como resultado 5.88. Esto indica la dispersión de promedio en los gastos no esenciales con respecto a la media. De igual manera, cuando mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos en este caso. Para la desviación muestral, eh, con media con varianza conocida, nos da como resultante 0.9273. Para la desviación muestral con medidas con varianza conocida, nos da como resultado 0.97172. Y para la desviación muestral para la proporción, que se ha seleccionado como muestra sin estudiantes, y viendo que el 70% consumen gastos en ocio, y nos hemos puesto como problemática hallar la probabilidad de la proporción de la muestra entre el 60 y el 80%, que nos da la probabilidad de un 0.9707%, ¿no? Para la distribución muestral en diferencia de proporciones, se ha seleccionado 52 hombres y 48 mujeres eh, que realizan el 30% su gasto, su tiempo, lo gastan en ocio. Entonces hemos puesto como problemática hallar la probabilidad de la diferencia de proporciones en la muestra entre el 30 y 45%, que nos da como resultante la diferencia de proporciones un 0.017. La medida de conveniencia desconocida sería al final, implementaremos la siguiente fórmula, que es vector de x más menos z, 1 menos alfa sobre 2 por x por S es igual a la raíz de n es igual a 159.97 más menos 1.96 x por 5.88 dividido entre la raíz de 217, que al final es 159.19, es menor al coeficiente y mayor es 160.75. Para la diferencia de medidas con varianza conocida, implementaremos la siguiente fórmula, igual reemplazaríamos, resolveríamos y nos saldría que menos 8.65 es menor al coeficiente y mayor es 5.81. Para la diferencia de medidas con varianzas conocidas iguales, SP es igual a la raíz de N1 menos 1, S eh, a la 2 elevado a la 1, más N2 menos 1 por
S a la 2 elevado a la 2, todo eso se va a dividir entre N1 en más N2 menos 2. Al final SP va a ser igual a 26.97. También resolveremos la siguiente operación aquí y nos saldría que va a ser a 0.49 menor al coeficiente y el mayor va a ser 2.39. Para la diferencia de medidas con varianza desconocida diferentes, aquí tenemos la siguiente fórmula, que es GL es igual. Implementaremos la siguiente fórmula, la reemplazaremos y al final GL va a ser igual a 17. Al final también haremos la siguiente fórmula y nos saldría que es menos 9.25, el coeficiente es menor y mayor es 6.37. Para la medida poblacional ya sabemos que es 159.37, párense la medida poblacional es 0.78, intervalo de confianza es 159.19 menos 160.35. Para la proporción poblacional es proporción 0.47, varianza de la proporción poblacional 0.07, el intervalo de confianza es 0.4 y es menor a 0.54. El intervalo de confianza, para la diferencia de la proporción tenemos unas muestra con 4 valores de muestra a continuación. ¿Cuál es el intervalo de confianza para la varianza de la población con un nivel de confianza del 1 menos alfa es igual a 95%? Tenemos el siguiente tabla de gasto de la educación y materia durante el semestre. La fórmula que nos permitiría determinar el intervalo, así pues para hallar el intervalo de confianza, primero deberemos calcular la desviación típica de la muestra. Al final aquí lo que tendremos que hacer es X por FXUI, sería X 275 por 116, que nos saldría de 31.900, es de 250 a 300, 300 de 350 va a ser a 26.975, de 350 a 400, 3.750, de 400 a 450, 3.400. Sumado esto nos saldría 66.025. El vector X al final también va a ser es igual a 66.025 sobre 217, que va a ser 304.26. Aquí también vamos a reemplazar la fórmula, la resolveremos y nos saldría que S es igual a 9.81. El vector X es igual a 304.26, el intervalo invertido al cuadrado es igual a 26.16, S es igual a 9.81. Pasando con las pruebas de hipótesis estadísticas y análisis de resultados, para calcular la media con varianza conocida, se plantea identificar si el gasto promedio semestral de los alumnos es de 300 soles. Efectuamos la operación y podemos confirmar la hipótesis nula, siendo que el gasto promedio sí es de 300 soles. Ahora, para calcular dos medias varianzas desconocidas, pero diferentes, una compañía de tarjetas de crédito quiere saber si sus clientes han solicitado su servicio por interés propio o si fueron contactados por teléfono. Comparamos la población y el saldo promedio de ambos grupos, además de utilizar un nivel de significancia del 5%. Establecemos la siguiente hipótesis, donde el saldo de ambos grupos es igual y donde el saldo de aquellos contactados por teléfono es mayor a los que lo solicitaron por cuenta propia. Pasamos con un nivel de significancia, el estadístico de prueba, y en base a eso rechazamos la hipótesis nula, siendo que el saldo de ambos grupos es distinto. Con la proporción poblacional se plantea que más del 40% de los alumnos de contabilidad de la UTP gasta menos de 158 soles al mes, arrojando como resultado que dichos alumnos gastan menos de lo que planteamos en un principio. Para la varianza se plantea que teniendo una muestra de 217 estudiantes, se dice que de 15 alumnos se gastan 352 a 154 soles. Con una varianza de 34.55 nos da como resultado que dicha hipótesis es correcta y ese es el gasto de dichos alumnos. Para la diferencia de proporciones, de 150 alumnos, 87 gastaron en ocio. De 200, 123 dijeron que gastaron la misma cantidad. Concluimos que existe una diferencia entre la proporción de los encuestados y los no encuestados. Para la media varianza desconocida, se plantea que el gasto de educación es el de al menos 300 soles y que gracias a una muestra de 217 estudiantes, el gasto promedio es de 304, a lo que concluimos que el gasto promedio en educación y materiales durante el semestre es de menos de 300 soles. Pasando con las pruebas no paramétricas, tenemos en cuenta un grupo de estudiantes que tienen deudas estudiantiles y aquellos que no las tienen. Efectuamos la operación y concluimos que sí existe una diferencia significativa en el gasto en ocio de aquellos que tienen deudas estudiantiles y aquellos que no. Ahora, con el análisis de regresión lineal, comparamos los gastos totales de los alumnos con los gastos que solo fueron destinados al ocio. Efectuamos la operación usando el método de mínimos cuadrados, hallamos ANOVA y podemos concluir que existe una fuerte relación en los gastos totales y los gastos en ocio, siendo que si aumentan los gastos totales, los gastos en ocio aumentarán de la misma manera. Ahora seguimos con el análisis de regresión lineal múltiple. Acá tenemos el problema de estamos estudiando con los gastos en ocio de los estudiantes de contabilidad del UTP, los cuales influyen en sus ingresos mensuales. Recopilamos datos de una muestra de 7 y registramos sus gastos totales en soles y su tiempo en ocio en horas semanales, así como sus ingresos mensuales.
Acá tenemos la estadística de regresión, el coeficiente de correlación múltiple de 0.792349, el coeficiente de determinación de R al cuadrado de 0.9588939, el R al cuadrado ajustado, que es de 0.9383499, el error típico de 8.8780, 1893 y las 7 observaciones. También tenemos el análisis de la varianza, en el que vemos el grado de libertad, suma de cuadrados, promedios de los cuadrados, F y el valor crítico de F, ajustados a lo que es la regresión y los residuos, y acá tenemos el total. Podemos ver los coeficientes, el error típico, el estadístico de T, probabilidad inferior 95, superior 95, inferior 95 y superior 95, tanto de la intercepción como de la variable x1 y de la variable x2. Acá podemos ver los análisis de los residuales, las observaciones, el pronóstico para Y, residuos de C, residuos estándares y también los resultados de datos de probabilidad, como el percentil y de Y. Acá tenemos los gráficos de los residuales de la variable x1, la curva de regresión ajustada, también tenemos el gráfico de los residuales de x2, la curva de regresión ajustada de x2 y el gráfico de probabilidad normal. Interpretando todo, tenemos el coeficiente de correlación múltiple, que es de 0.792, lo que indica una fuerte correlación positiva entre las variables independientes y la variable dependiente, mostrando que hay una relación entre los gastos de ocio y los ingresos mensuales de los estudiantes. Tenemos el coeficiente de determinación, el cual es el 0.9589, lo que quiere decir que el 95.89% de la variabilidad de los ingresos mensuales pueden explicarse por los gastos en ocio y los gastos totales, indicando que este es capaz de explicar la mayoría de la variación en los ingresos mensuales. También tenemos el coeficiente de determinación ajustado, que es de 0.9383, que tiene en cuenta la cantidad de variables independientes en el modelo. Uno de estos alto indica que las variables incluidas en el modelo son relevantes para predecir ingresos mensuales. También tenemos los coeficientes de regresión, que indican cómo estos gastos afectan a los ingresos mensuales. Tenemos que el coeficiente para los gastos totales es de 5.9397, lo que significa que por cada unidad adicional de los gastos totales se espera un aumento aproximadamente del 5.9397 en los ingresos mensuales. Y por otro lado tenemos que el coeficiente para los gastos en ocio es de menos de 0.4233, lo que indica que no hay una relación significativa entre esos gastos en ocio y los ingresos mensuales. También tenemos el análisis de los residuos, que permite evaluar la calidad del ajuste del modelo. Los residuos son las diferencias entre los valores observados y los valores pronosticados por el modelo. Y en este caso, los residuos tienen una distribución aparentemente aleatoria y no muestran patrones claros, lo que sugiere que el modelo de regresión lineal múltiple es adecuado para estos datos. Las conclusiones. Con base en los resultados obtenidos en la simulación representativa de los gastos en ocio de los estudiantes de contabilidad de la Universidad UTP, se pueden extraer las siguientes conclusiones. Que en la hipótesis 1 se confirma el promedio de gastos en ocio de los alumnos, supera los 150 mensuales, y la evidencia obtenida con un 95% de confianza respalda esa afirmación. Tenemos la hipótesis 2 que valida la afirmación de que más del 40% de los estudiantes gastan menos de 158.88 al mes en ocio. La alta confianza en esta conclusión sugiere que una parte considerable de los estudiantes opte por una mejor gestión para los gastos en ocio. Tenemos la hipótesis 3, el cual indica que no existe relación alguna entre el tipo de trabajo y la tenencia o no tenencia de una educación financiera, y con un 95% de confianza se puede afirmar que la variable tipo trabajo no influye de manera significativa en la adquisición de conocimientos financieros por parte de los estudiantes. Estos datos proporcionan una visión importante sobre los gastos en ocio de los estudiantes y la relación entre las variables de interés en el contexto de los estudiantes de contabilidad de la universidad. Este estudio presenta un punto de vista que se debería tener en cuenta para futuras investigaciones sobre el comportamiento financiero de los estudiantes en la universidad, especialmente los del curso de contabilidad, y ofrece una perspectiva para que tanto los alumnos como la institución educativa comprendan mejor las preferencias y hábitos de consumo en el ámbito de ocio. Muchas gracias.